Buenos ¿Ahora? días. Ahí se Hola, escucha, buenos profesor. días. ¿Cómo les va? Tuve un problema técnico, pero no tecnológico, sino que perdí mis lentes acá antes de empezar la clase. Y bueno, estoy sin encontrarlos, así que va a ser un encuentro a ciegas. Pero Igual bueno, el vamos a tratar profe de... Me no van a se le ayudar ve en la lectura del código y de las partes que... No, algo leo, pero estoy un poco complicada. Y no los encontré, los tenía puestos, bueno, suele ocurrir, esas cosas suelen ocurrir. Bueno, les quiero contar cómo nos vamos a organizar en los encuentros, los pocos encuentros que quedan. Yo sé que ustedes estuvieron pidiendo material sobre propiedad horizontal. ¿Puede ser? Le pidieron a la doctora de la sí. Canal. Bueno, les comento esto. Vamos a hacer lo siguiente. El tema de propiedad horizontal se los voy a dar yo. Y les voy a dar algunas precisiones. El material también se los voy a enviar. No se tienen que complicar, porque es un tema que se circunscribe, o sea, hay mucha jurisprudencia, hay muchas cuestiones actuales en torno a la propiedad horizontal, es una figura amplia, es una figura que ahora ya no está regulada por la 13.512, sino por el mismo Código Civil y Comercial, pero es un tema extenso. Entonces, en función de la extensión del tema, que básicamente es el código, antes la ley 13.512, ahora el código, yo les voy a dar el próximo encuentro una clase en donde voy a dividir ese tema, la temática, la matriz de la propiedad horizontal, en 4 bloques, 4 o 5 bloques. Y les voy a dar lo esencial. Lo esencial no es lo que tienen que saber para el examen, ustedes tienen que ver todo, pero yo les voy a circunscribir en 4 o 5 líneas o bloques, cuál es la temática más importante y más trascendente a los efectos de la evaluación, ya circunscribiéndonos a la evaluación, ¿sí? Más allá de los contenidos que ustedes tienen que saber. Y el material que les voy a subir va a ser un material que tiene que ver con un manual de derechos reales que utilizamos en el acompañamiento, es un material sencillo, ya sintético, es un capítulo de libro, pero eso no obsta que ustedes puedan ver todo el desarrollo en cualquiera de los manuales que está al alcance de ustedes, que consiguen por internet o incluso del código comentado. Es decir, no es un tema, tiene contenido, pero no es un tema que reviste complejidad. Ahora hay 4 o 5 cosas que son esenciales que no pueden dejar de saberlo a los efectos de la evaluación, ¿sí? Y las vamos a marcar. Yo voy a tratar de organizar esa clase, ser bien concisa para que ustedes puedan tener una idea y el tema les cierre. Porque después hay mucha casuística, hay mucha jurisprudencia, no es un tema ajeno a la vida cotidiana de de todos nosotros, ¿sí? Más allá de algunos viven en lo que es propiedad horizontal, padecen lo que es la propiedad horizontal, entonces no es un tema que les requiere como el que estamos viendo, que es superficie, que no es un tema de todos los días, de la cotidianidad. Propiedad horizontal sí. Y hay algunos temas centrales que son los que se reiteran en las preguntas de evaluación y yo les voy a dar, me voy a circunscribir a eso, porque las otras cuestiones las pueden ver solos y les voy a acompañar el material a través del campus o a través del modo que a ustedes les sea más simple. Puedo también hacerlo a través del campus o lo puedo hacer a través de un correo electrónico y que ustedes de la Comisión 2 puedan reenviárselo, ya que no estamos organizados. Tengo el mail de Nicolás Cerono, por ejemplo, sé que lo tengo. No sé si alguno de los chicos que estoy visualizando Sí, acá yo no tengo también. problema, Eugenia, en pasarlo al grupo. Tenemos un grupo de Claro, WhatsApp. sí, Le claro, mando el yo sé link. que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, lo que ocurre es que yo eso lo tengo en PDF. Lo que te voy a pasar ahora es ahora, durante el transcurso de la clase, es un material muy resumido, el comentario de una autora sobre derechos reales de superficie, para que ustedes vean en ese artículo todo lo que nosotros vimos en el encuentro de la clase. Es un artículo sintético y ese sí te lo voy a pasar
por correo, no tengo tu WhatsApp, y vos lo pasás por el grupo de WhatsApp. Pero lo de propiedad horizontal no, porque es más extenso y por WhatsApp me parece que va a ser pesado. Así que lo hago por mail y vos después si lo convertís o se los mandás a tus compañeros, además lo voy a subir al campus, porque tiene que estar en el campus. Hay algo que queremos, que personalmente yo les recomiendo y es importante. Esta modalidad virtual, que es con mucho esfuerzo, me ven un poco oscura ahí, ¿no? Bueno. Sí, se da la contraluz y por eso, sí. Cada vez peor. Bueno, Sí. ciega y oscura de verdad. Bueno, no importa, total me tienen que escuchar. Este formato de dar clases que nos da algunas posibilidades mejores, tratando de ver lo positivo, y algunas cosas que no nos permiten el contacto directo y demás, requiere otras actitudes de ambos lados u otras predisposiciones. Requiere mucha predisposición por parte de ustedes, mucha. ¿Qué significa? A veces la idea no se puede, aunque querramos, reproducir los espacios presenciales a través de la virtualidad. Es imposible hacerlo, por miles de cuestiones. Siempre en los espacios presenciales el tiempo es acotado, y bueno, en la virtualidad las cosas se complican por la inmediatez, por lo que significa que yo les dejo el material en clase, por innumerable cantidad de cuestiones es diferente. Entonces, es muy importante, y esto sí es una recomendación, el que la quiere la toma, y el que no importa, yo tengo la obligación de decirlo, que ustedes consulten el campus, porque el campus hay material que fue seleccionado, hay material que incluso son intervenciones docentes que no son archivos de una doctrina, y a veces hay archivos que están muy buenos. Por ejemplo, en el Derecho Real de Superficie hay un artículo que yo acompañé, que es el del doctor Alterini, que es antes del Código Civil y Comercial, pero no importa, prácticamente reproduce todas las dimensiones que fuimos estudiando hasta ahora, y eso, si ustedes lo leen antes de escuchar la clase, van a tener una sensación, y si ustedes lo leen después de escuchar la clase, van a poder identificar muchas cosas que las van a tener en mente, porque las conversamos acá, y les va a resultar mucho más llevadero. Es decir, requiere ese trabajo conjunto. Por eso, esto sí quiero hacer hincapié. A veces hay casos, hay jurisprudencia, pasó con el derecho de autor, que había mucho material, casuística y demás, y a veces no lo consultan, y es clarificador el ejemplo. Entonces, no querramos ni nosotros ni ustedes pensar que este espacio lo soluciona todo, porque tampoco lo soluciona la presencialidad. Ya como que el trabajo tiene que ser distinto, de ustedes y de nosotros. Eso a efectos de que no piensen, porque a esta altura se sienten compelidos por el tiempo, por la cantidad de contenido. Siempre ocurre esto, y va a ocurrir en el otro cuatrimestre, y va a ocurrir en el 2022, cuando ya todos estén muy lejos del tema de los derechos reales, siempre porque hay mucho contenido, el contenido se selecciona para ser dado. Pero claro, después no le podemos decir solo le tomamos lo que dimos, ¿sí? Porque no podríamos hacerlo jamás a eso, porque la formación excede, la formación que ustedes tienen que adquirir excede a veces las intervenciones de los docentes. Entonces es muy importante que ustedes estén habilitados para poder preguntar por los medios que sean, eso lo podemos generar siempre, yo por lo menos trato de responder todos los mails, pero que ustedes también consulten el campus. Y después tienen los manuales clásicos, que ahí prácticamente está todo. Hay algunos temas que a veces, por ejemplo, no están, derechos intelectuales, por ejemplo, no está. Entonces ahí tienen un libro que yo mandé a digitalizar en este contexto, y además lo tienen por Astera Virtual, que es el de Dillon, Papaño, Cauce, Papaño y otros. Ese libro está
digitalizado y lo tienen a disposición, y el que no lo tiene me pide el capítulo que necesite. Y tenemos permiso de la editorial también para hacerlo. Entonces, bueno, un poco Eugenia, eso. Sí, discúlpame. no, Acá estoy en el campus, en propiedad horizontal no hay nada subido. claro. Bueno, por eso No, me no, te lo llegó. comento porque No, buscaba el artículo bueno, puntual y no. no. A ver, les digo, la dinámica fue que cada docente subía material de los temas que daba. Mucho de lo que hay construido en el campus pertenece al cuatrimestre anterior. Yo el cuatrimestre anterior no di propiedad horizontal y ahora, a raíz de lo que hablamos, lo voy a dar yo. Entonces, en función de lo que la doctora de la Canal comentó, que ustedes seguramente le hicieron saber, yo les voy a acercar ese material. Y el material va a ser sintético, sin perjuicio de las búsquedas de ustedes, porque si les quiero subir material de propiedad horizontal, colapso el campus. Y esa no es la idea. Esa no es la idea. Ahí a esta altura el tiempo nos corre a ustedes y a nosotros. Entonces, la idea es que poder ser sintéticos, y hablando con el profesor titular, dijimos, bueno, un poco, y también con la profesora adjunta, asesoramiento de cómo dividir este gran tema que nos va a dejar una clase, porque después les vamos a dar unos días para que ustedes puedan estudiar, repasar sin tener tanta clase. Creo que va a haber alguna clase de repaso, algo de eso va a haber, el profesor, el doctor de Rosa siempre lo hace, y no sé si habrá alguna otra por comisión, pero atendiendo al tiempo. ¿Y por qué voy a dar derecho de propiedad horizontal? Bueno, justamente para ya ingresar en el tema que tenemos pendiente y que venimos tratando, justamente la propiedad horizontal y el derecho real de superficie son esos dos tipos reales, esos dos formatos que Vélez Sarsfield no previó, y no solamente no previó en la figura del artículo 2503, sino que además expresamente los prohibió, según vimos en el artículo 2006-14 y que vimos en la clase anterior. No, perdón, 26-14 y 26-17, que ahí yo me había equivocado en la numeración. Entonces, no solamente no los previó, sino que además adoptó una posición enfática, que incluso leímos algún pasaje de las notas, donde directamente, en función de esa concepción individualista que tenía de la propiedad, en función del código colonizador que ideó en su momento, los prohibió. Son figuras que prohibió. Y bueno, vimos en la clase anterior, un poco para reanudar, para los que no estuvieron, estamos viendo derecho real de superficie, y vimos en la clase anterior cuáles son los pasos o cuál fue el sendero que esa figura fue atravesando hasta ser consagrada por el Código Civil y Comercial actual. Vimos que, y empezamos a ver un poco la sistematización del código. Vimos que en principio fue negado, que en principio surgió como un derecho personal en la antigua Roma, con la figura del pretor, recuerdan esto, ¿no? Y vimos que el Código Civil y Comercial, el Código Civil de Vélez lo rechaza, un poco siguiendo también a su fuente, que era el esbozo de Freitas, y que no acepta la figura, ni esta ni la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, que vamos a ver en la clase próxima, surge por creación legislativa por la ley 13512 en el año 43-45. ¿Sí? Y la figura de la superficie surge en su versión restringida con la ley de superficie forestal, y luego sí, por recomendación de la doctrina, es prácticamente una elaboración doctrinaria, surge en su versión restringida con esa ley, y en su versión amplia, después de las jornadas de Corrientes del año 85, y de los sucesivos proyectos de reforma, queda prácticamente abierto el camino para la introducción en el código actual. Entonces, bueno, todo esto es importante, este sendero, este camino que va siguiendo, porque ustedes también pueden visualizar cómo es el ingreso de las figuras jurídicos reales en la nómina del numerus clausus, ¿sí? Que no es algo que se genera, que se configura por generación espontánea, sino que hay todo un trabajo en que a veces es la doctrina acompañada de la jurisprudencia, a veces es vía iniciativa legislativa, ¿sí?
o como ocurrió en esa versión restringida de la superficie forestal, que fue una iniciativa legislativa que tuvo poco predicamento, lo que ya en la doctrina se venía conversando, porque lo restringió solamente a la silvicultura, o a su versión agrícola, como dicen algunos autores, o forestal, y no lo amplió a la construcción. Entonces a veces se sigue la postura de la doctrina, a veces el legislador se aparta de la postura de la doctrina o de las recomendaciones de la doctrina. Y bueno, ven un poco ustedes las bambalinas de cómo las figuras van ingresando. Muy importante para ya entrar en la sistematización de lo que nos quedó pendiente en el código, que tengan en cuenta lo siguiente: no olviden el principio superficie solo sedit, ¿sí? Es decir, que habíamos visto en la clase anterior, locución latina, que significa lo que está en la superficie accede al suelo. Es decir, traducido, ¿qué significaba? ¿Alguno que me pueda ayudar? Que las cosas pertenecían al dueño del fondo, las plantadas o edificadas o construidas. Lo construido, plantado, sembrado pertenece al propietario del terreno. Y de alguna manera esta figura de la superficie, según algunos autores, deroga ese principio, otros dicen que no lo deroga, sino que lo flexibiliza. Entonces hay posturas siempre encontradas o extremas y algunas más atenuadas. En realidad lo flexibiliza porque permite, con esta configuración, que alguien que no es el titular del terreno sea el titular de un derecho como es el derecho de superficie sobre lo plantado, sembrado, construido. Y se da esta dualidad o esta coexistencia que vimos en la clase anterior. ¿Recuerdan? Hasta ahí más o menos vamos entrando. Bueno, van a ver en el artículo de Alterini, que yo les acerqué, que está en el campus. Bueno, no ven porque tienen como una especie de dibujo en el del lado superior derecho. Es un artículo que tiene que ver con toda la postura que el autor asume respecto de la introducción de la figura, les da lo que él llama legitimaciones, tanto históricas, tanto socioeconómicas y también técnicas, de técnica legislativa, de por qué introducir la figura. Si ustedes recapitulan la clase anterior y después van al artículo, van a ver que muchas de las cosas surgieron en el marco de la clase. La legitimación histórica se da por esa dimensión que vimos, por la figura del pletor, la flexibilización de ese principio, superficie solo sedit, y bueno, les habla también de toda todo el espectro del derecho comparado, que hay derechos que, por ejemplo, incluso siempre sostuvieron la figura de la superficie, como el código, el BGB, que creo que esto lo vimos, el código alemán sostuvo la figura, tanto es así que la reconstrucción de Alemania después de la guerra se hizo en función de esta figura, y otros derechos como el nuestro, el derecho argentino, que no lo había contemplado. Y después sí, una legitimación que es importante porque tiene que ver con esa dimensión práctica que vimos en la clase anterior, que es la legitimación socioeconómica, es decir, cómo la figura de la superficie puede significar en un momento determinado un aliciente para la construcción, y la posibilidad de que cuando una persona es titular de un derecho real de dominio y no quiere o no puede construir, aliente a otro que sí quiere y no puede, por no ser propietario del terreno, poder adquirir un derecho real como este. Es decir, esa coexistencia que permite. Algunos derechos, como por ejemplo el derecho alemán, ve en la construcción, en el trabajo humano, como ve la figura de la superficie como una forma de potenciar o de exaltar el trabajo humano, ¿sí? Cuando alguien quiere trabajar y no tiene los medios, y otro, bueno, tiene el terreno pero no puede o no quiere hacerlo. Entonces, bueno, en función de eso, el autor van a ver que les habla de los beneficios o la legitimación
socioeconómica, que es la parte fáctica o práctica del derecho, y también les habla de la legitimación dogmática jurídica, que no es nada más ni menos que la inserción de la figura en el sistema del código. Pero ven que todo lo que les quiero transmitir con esto, y que quiero que utilicen para todas las figuras, este mismo tratamiento lo voy a dar en propiedad horizontal, es que bordeen todo lo que va por fuera de la sistematización. No todo es solo el código. Al código se llega por algo. Hay todas otras dimensiones que confluyen y a veces el código es poco claro o tiene una técnica legislativa deficiente, como ocurre en esta figura, por ejemplo, o en algunos derechos reales en particular, en donde la sistematización es confusa, es poco clara y requiere de todo esto, requiere de todo este trabajo en la clase, o que lo hagan ustedes también, para comprender, para aprender y comprender lo que estudiamos. El autor, les quiero aclarar algo, hay una analogía, es decir, una comparación que hace entre la figura de la superficie y la propiedad horizontal, que se refiere a qué es lo principal y qué es lo accesorio, y hace una analogía con la propiedad horizontal. La analogía consiste en esto. Dice, ocurre en la figura de la superficie algo similar a lo que ocurre en la propiedad horizontal. ¿Qué es lo principal y qué es lo accesorio? Sería, lo principal en la superficie, ¿es el terreno o es lo construido, plantado, sembrado? Lo principal en la propiedad horizontal, ¿son las partes privativas o las partes comunes? Siempre hay una discusión en torno a la doctrina, qué es lo principal y qué es lo accesorio. Bueno, lo cierto es que, y en esto humildemente coincidimos con Alterini, es una discusión que no tiene demasiado sentido pensar la complejidad de una figura como la superficie desde un binomio, qué es lo principal y qué es lo accesorio, como una visión reduccionista y acotada de la figura. No tiene importancia. Lo cierto es que es una figura que responde a un plexo normativo complejo, y es una figura que tiene complejidad por esto de la coexistencia. De modo que hacernos estas preguntas que se hacen algunos autores, qué es lo principal y lo accesorio, reviste de trascendencia práctica. Ustedes van a ver que ahí el autor les hace referencia a eso. Y algunos autores se hacen ese tipo de preguntas, pero que, bueno, no requieren demasiada trascendencia. Vamos sí ahora a retomar un poquito donde dejamos, ya seguimos con el código y a la sistematización. Me es muy importante, y que si tienen alguna duda en relación a esto, aprovechen ahora a preguntarlo, si comprenden ustedes esto de las dos modalidades o de las dos vertientes o de los dos frentes que tiene el derecho real de superficie. ¿Eso lo comprenden? Uno que es el derecho a plantar, sembrar o construir, ¿sí? Porque estos les van a hacer una pregunta, es cuáles son las modalidades. El código les habla de modalidades, pero son frentes o, o perspectivas o posibilidades que tiene el derecho real de superficie. Y no se olviden de siempre, en ese caso, configurarlo como un derecho real sobre cosa propia o un derecho real sobre cosa ajena. Y ahí lo conectan con la clasificación de los derechos reales. A veces se me corta a mí el audio, o sea, yo sé que me escuchan, pero no tengo... ¿Alguien me preguntó algo recién? ¿Micaela? No, Karen. A ver. Karen, ¿dónde estás? Ahí está, no, se me fue la conexión y, bueno, sí, estamos... y me quedé en la parte del derecho real bifront. No, yo lo que decía era si ustedes comprendían esa dualidad o esos frentes que comprenden el derecho real de superficie, que lo extraen del articulado, o sea, del mismo 21.14, lo pueden visualizar, pero si no lo explicamos, no explicamos la existencia de los dos frentes y leen de corrido el 21.14 sin tener contenido por fuera de esa literalidad, pueden no comprenderlo. ¿Lo entendés lo que quise decir ahí? El derecho... Sí, profe, nosotros la clase pasada con usted lo planteamos desde el derecho de plantar, construir, sembrar, sí, en un inmueble ajeno como facultades, y si no,
en referencia a la propiedad superficiaria del derecho real sobre cosa propia. Eso es lo que tengo. Bien, está bien, pero me refiero, esos después pudieron, yo les dije, vuelvan a leer un poquito la clase porque íbamos a retomar. Eso lo entienden, lo tienen claro. Sí, es reiterativo, sí. El artículo 21.14 les habla del derecho real temporario, que significa la superficie, y les habla de estas dos modalidades, claramente. Claramente o no tan claramente, sí. Perdón, no, que recién me confundí con lo que dijo. Es un derecho real sobre cosa propia, porque también dijo sobre cosa ajena. Claro, ese es justamente a eso me estoy Los refiriendo. dos frentes. Un frente es sobre cosa propia y otra... Claro, acá es muy importante, por eso, no leer de corrido el artículo, sino tratar de comprenderlo. Les dice el 21.14, pero más concretamente el 21... ya les digo, el 21.15, ¿sí? Miren, vamos a empezar, porque el 21.14 lo habíamos leído, que tiene que ver con la estirpe real, con que es temporario, hablamos de lo que ocurría con otros derechos, de las facultades, pero hay muchas cosas que se reiteran. Vamos al 21.15, que tiene que ver con las modalidades. Y acá, en las modalidades, cuando habla de modalidades, les habla de esta naturaleza mixta, ¿sí? O dual, o bifronte, según los autores, que tiene el derecho real de superficie. Vamos a verlas, vamos a identificarlas, Manuel. ¿Querés leer, Manuel, el primer párrafo? Vamos a ir analizándolo, y ustedes pueden marcar sus códigos o tomar nota, porque después lo van a ver solos, pero quizás la clase les pueda servir para clarificar. A ver, Manuel. Sí. El superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre el rasante, vuelo, subsuelo de un inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado, forestado o construido. A ver, bien, vamos a la primera parte. El superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre el rasante, vuelo o subsuelo del inmueble ajeno. Ahí es una primera modalidad, ¿sí? Puede realizar, es potencial, puede hacerlo o puede no hacerlo, ¿sí? En ese caso, tenemos un derecho real sobre cosa ajena. ¿Sí, Manuel? Lo clasificamos porque es potencial, puede hacer, tiene derecho a sembrar, plantar o construir en terreno ajeno. Puede hacerlo y puede no. Ahí es donde aplicamos los plazos de caducidad de 5 y 10 años, ¿sí? Y no el de 50 y 70. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando tiene derecho a, cuando puede, ahí. ¿Por qué eso? ¿Por qué está sujeto a los plazos de caducidad? Porque si no, habría una situación de inseguridad permanente y de incerteza permanente de que el superficiario todavía no ejerció, no concretizó, no materializó. Cuando concretiza, es decir, cuando efectivamente construye, planta o siembra, lo que tiene es un derecho real sobre cosa ajena y eso constituye la propiedad superficiaria, ¿sí? Antes no hay propiedad superficiaria, antes hay un derecho a construir, plantar o sembrar, o sea, es como que son dos momentos, ¿sí? Mientras yo construyo, planto, tengo derecho a, y lo tengo que ejercer dentro de los 5 y de los 10 años, si no caduca, si no opera la caducidad, porque está como en potencial, está como, no sé si, no está concretizado. Cuando se concretiza, surge lo que se llama propiedad superficiaria. Y esa podría ser una pregunta en la evaluación. ¿Cuándo surge? ¿Cuándo se concretiza el derecho? ¿Cuándo hay propiedad superficiaria? Y estaríamos en ese segundo frente. Son dos frentes, ¿no? Fíjate vos la redacción del artículo, que es poco feliz la redacción del artículo. Tiene una precariedad en la técnica legislativa importante, porque esto que yo estoy diciendo no es tan nítido en la lectura del artículo, ¿sí? Fíjense que dice, haciendo propio lo plantado, forestado, construido. Ese haciendo propio, que es muy distinto a puede realizar, fíjense la importancia de la terminología, haciendo propio la concretización de ese hacer propio, o sea, concretizar, materializar, planté, sembré y construí efectivamente, es la propiedad superficiaria. Y ahí ya tengo un derecho real sobre cosa ajena. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, estamos analizando el artículo porque es poco feliz la redacción, realmente. Fíjense que
La otra, podría haber, decimos que es bifronte, pero se puede dar una tercera hipótesis también, si se quiere. Los autores dicen que es bifronte o que es dual, pero hay una tercera hipótesis que prevé el mismo artículo, que es, puede constituirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes. Estoy en el segundo párrafo del 21.15, ya existentes, ¿sí? En ese caso, acá también se configura un derecho real sobre cosa propia, ¿sí? O sea, yo constituyo un derecho, puede constituirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes, atribuyendo al superficiario su propiedad. Esto es lo que se llama la bis expansiva, o esa posibilidad expansiva que tiene el derecho de superficie como figura. Yo puedo, se contrae, se amplía o se contrae. La pregunta de Nicolás Cerono, la clase anterior, había sido, ¿y qué pasa cuando, y bueno, cuando fenece, cuando el tiempo que previeron las partes? Recuerden que el tiempo son plazos máximos. La ley no habla de plazos mínimos, ¿sí? 70 o 50 años son plazos máximos. Como la misma elasticidad que tiene el dominio también. Exacto, es la misma elasticidad que tiene el dominio, es el mismo principio. Se habla de elasticidad de la superficie. Entonces, se aplica el mismo criterio. Y justamente esto tiene que ver con que dominio y superficie es como que hay coexistencia. Entonces, son figuras que están emparentadas en ese sentido, como que tienen punto de contacto y punto de conexión. Se contrae, se amplía o se contrae, eso es la elasticidad. Y eso tenía que ver con tu pregunta. Por eso tratamos de en la clase hablar cuestiones que están en los textos, pero que de la lectura, tratar de trabajar sobre la lectura del artículo, para clarificar. Y bueno, el último, por supuesto, el último párrafo del 21.15 es la concretización de cómo el trabajo de construcción, plantación o siembra, ¿sí? Permite la coexistencia de ambos derechos. Es decir, es la construcción, la plantación o la siembra lo que termina de concretizar la coexistencia de ambos derechos, el dominio y la superficie. Vamos a suponer, mire, pensemos en un ejemplo. Recuerden que este derecho surgió como un derecho personal. ¿Se acuerdan de Roma? ¿Se acuerdan de las concesiones ad edificandum? Primero con respecto a los territorios del Estado, después con respecto a las concepciones, a los contratos de arrendamiento entre particulares. La diferencia acá que existe en nuestro sistema con relación a Roma es que acá no hay un arrendamiento. Acá no doy la tenencia del espacio total o parcial para construir, sembrar o plantar. Acá yo lo que le voy a otorgar al otro es la posesión. ¿Sí? Yo le doy la posesión, no es un arrendamiento. Entonces podría ser que yo estoy en esta casa y digo, bueno, determinada parte de la superficie del terreno lo doy para que otro siembre, construya o plante, ¿sí? Yo conservo como propietaria la nuda propiedad, ¿sí? Yo conservo la posesión, no la tengo porque solo conservo la nuda propiedad, y la posesión la tiene el superficiario. ¿Me siguen? Sobre todo el terreno o sobre una parte de él, si fuere posible, con un plazo que lo fijamos de común acuerdo, porque tiene esa posibilidad convencional de fijar el plazo, y si no fijamos plazo, bueno, regirán los plazos legales, siempre con un top. ¿Me entienden? Y hay coexistencia de derechos, porque yo tengo la nuda propiedad y el otro tiene la propiedad superficiaria, que hasta que la concretiza tiene el derecho a plantar, sembrar o construir. ¿Sí, Manuel? Y el resto también, por supuesto. Hay que ir tratando de interpretarlo. Por eso pregunten, aprovechen para preguntar en esta instancia, y si las dudas surgen después, bueno, preguntarán después. Entonces, disculpame, sí. Los plazos de 5 y 10 años es cuando todavía no hay propiedad superficiaria, es cuando tenemos un derecho real sobre cosa ajena. Exactamente, es cuando
es cuando en el 21.15 te dice, yo lo tengo impreso en los artículos de superficie, no tengo el código a mano, por eso lo estoy buscando. Dice puede realizar. Puede realizar. Pero ahí es importante el puede. Lo mismo en el 21.14, cuando otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición de plantar, forestar o construir. ¿Ven que es importante el verbo ahí? Plantar, construir, ¿sí? Ir o sembrar. No plantado, sembrado, construido, cuando ya fue, ya se concretizó. Ahí es importante la literalidad de los verbos, seguir la literalidad de los verbos. La literalidad de los verbos los orienta en el contenido. En uno está latente, está potencial, está como en esa intermitencia, y ahí rige la caducidad, y en el otro ya hay propiedad superficial. Se concretizó, se materializó. ¿Sí? Vamos al artículo siguiente, que tiene que ver con el emplazamiento. Creo que algo habíamos dicho, alguno por ahí estamos repitiéndolo. Bueno, acá el emplazamiento tiene que ver con el objeto del derecho real, está vinculado con el objeto del derecho real de superficie. Puede ser, siempre es un inmueble, nunca un mueble, ¿sí? La superficie siempre se constituye sobre inmuebles, sobre bienes raíces, que por supuesto, creo que acá sí, esto lo habíamos dicho, el inmueble puede ser urbano o rural, tiene amplitud en ese sentido. Y también habla de la proyección, la proyección en el espacio aéreo, en el subsuelo o sobre las construcciones. ¿Esto con qué se vincula? Yo les pregunto a ustedes en relación al dominio. ¿Con la extensión? Con la Con la extensión del dominio. ¿Hacia dónde se extiende el dominio? Con los límites al dominio que ya vieron que está marcado por las leyes especiales. O sea, está vinculado con eso. Es lógico que la superficie se proyecte en la medida de la extensión del dominio. ¿Comprenden? Y acá es importante, en relación al emplazamiento, que la parte o la totalidad, el todo, sobre el todo del inmueble, o la parte, tiene que estar determinada. Es decir, si es un todo, tiene que referir al todo. Y si es una parte determinada del terreno sobre el cual puedo plantar, sembrar o construir, tiene que estar determinada. Y esto se vincula con un principio que es el principio de especialidad, la determinación, que se va a necesitar eso a los efectos de a los efectos de que dejar constancia en el título y de cumplir con las normativas catastrales y demás, ¿sí? que van a ser necesarias. Por supuesto que siempre todo lo que tenga que ver con fíjense cómo se da la particularidad que todo lo que tenga que ver con la posibilidad de proyectarse tanto en el espacio aéreo como en el subsuelo, puede dar la posibilidad de la facultad de sobrelevar, que habíamos visto algo de esto en la propiedad horizontal, ¿sí? Que se coincide con la facultad de sobrelevar, que la vamos a ver la clase anterior, y también en el subsuelo la posibilidad de construir, no sé, piensen, cocheras, túneles, etc. Es decir, hay muchas cuestiones. Cuando se trate de terrenos del Estado, ¿sí? Bueno, ahí va a regir el derecho administrativo y las normativas del derecho administrativo. Piensen en un espacio de cocheras para construir en la zona de La Perla, en el subsuelo, ¿sí? O sea, estamos viendo, bueno, ahí si lo hizo un particular, no sabemos el formato que le van a dar, pero si va a ser un particular que lo hace, si se va a constituir un derecho real de superficie, si va a ser una concesión de otro tipo, pero bueno, está abierta la posibilidad de que haya un titular, que puede ser un particular o el Estado, y que haya un titular superficial, y configurándose esa coexistencia. Bueno, el segundo párrafo del 21.16 les habla de, es claro, ahí no van a tener dificultad, les habla de perdón, está el teléfono que molesta, les habla de la extensión del inmueble afectado puede ser mayor a la que sea necesaria para plantar, sembrar o construir, ¿sí?
pero bueno, puede ser que yo diga, bueno, construyo en determinado espacio que especifico, pero el resto, lo que bordea, lo necesito por una cuestión que tiene que ver con, no sé, la solidez del edificio, el riego de las plantaciones, habría que ver en el caso concreto. Puede ser mayor, no necesariamente tiene que haber correspondencia entre lo efectivamente construido y la superficie territorial que abarca la figura. Seguimos. Bueno, el tema de los plazos, acá vamos a puntuar, acá ya hablamos bastante el tema de los plazos. Fíjense que la ley, si les preguntan, ¿fija plazos mínimos? La ley no fija plazos mínimos, fija topes. Pero es una de las situaciones, y disculpen si esto lo dijimos, pero bueno, el que lo escuchó lo refuerza y el que no estuvo en la clase lo puede tomar nota, es que acá hay como la superficie siempre es convencional, la posibilidad siempre es convencional, o en todo caso se puede constituir derecho real de superficie por una disposición de última voluntad, también podría ser, ¿sí? Fíjense que acá hay un margen de autonomía de los particulares, dentro de la que son las normas estatutarias que rigen a los derechos reales. La estatutaria sería la norma del plazo como tope de 70 o 50 años, pero es que sin embargo las partes podrían fijar plazos menores. Lo que establece sí el 2117 es que deja de lado los plazos mínimos, no hay plazos mínimos, pero tampoco establece la perpetuidad. Está descartado dentro de nuestro sistema la perpetuidad de la superficie. Algunos códigos en el derecho comparado fijan plazos bastante mayores, de 99 años, y otros códigos, por ejemplo, directamente no fijan plazo tope o plazo máximo. El código de Holanda, por ejemplo, no dice nada. No hay, o sea que eso, cada legislación va variando en su forma de legislar y tendrá su fundamento, ¿no? Por supuesto que cada legislación, no conozco los fundamentos de todas las legislaciones, pero por ejemplo el Código de Holanda es uno que no refiere a plazos. Lo que sí no hay tendencia a la perpetuidad, es decir, en los sistemas actuales hay una tendencia a acortarlo y no a, como decía Vélez, embarazar la propiedad con derechos reales en forma indeterminada o no sujetos a plazo. Bueno, ven que les da la posibilidad esta de convenir o este escaso margen de autonomía y que se vincula con la unidad 1 que vieron en este curso. El plazo convenido puede ser prorrogado, ahí hay un margen de autonomía, la posibilidad de prorrogar, pero no excediendo el tope de los plazos máximos, ¿sí? ¿Dónde va a establecerse ese plazo? En el título, ¿sí? En el título, siempre y cuando tenga origen convencional, o también si es un acto de última voluntad, en el instrumento, por ejemplo, en el testamento, ¿sí? Es decir, ahí no sería convencional, sino que sería una disposición unilateral. Entonces, podría decir, bueno, dono o lego mi derecho real de superficie a fulano de tal en una disposición de última voluntad. ¿Qué más? A ver, algo más que les puede traer dificultad en el artículo. Creo que no. Bueno, cuando dice el plazo convenido en el título de adquisición no puede exceder de 70 años, cuando se trata de construcciones, y de 50 años para las forestaciones y plantas, ambos contados desde la adquisición. Esto tiene que ver con el artículo 1882 del Código. Lo vinculan con el 1882, desde la adquisición del derecho real de superficie. Y bueno, no, creo que acá no me parece que sea un artículo que tenga mayor dificultad, tiene una eficacia temporal. La eficacia del derecho real de superficie es temporal. Después, en relación a la legitimación. Bueno,
acá vamos a hacer algunas precisiones que también las vamos a interpretar más profundamente cuando veamos propiedad horizontal, que va a ser la próxima clase y yo les voy a recordar. Por supuesto que el titular más paradigmático para constituir el derecho real de superficie es el titular de dominio, ¿sí? Les dice, está facultado para constituir el derecho de superficie los titulares de los derechos reales de dominio. Es el derecho más paradigmático, el más amplio que una persona puede tener, con lo cual siempre va a ser el caso paradigmático el titular de dominio. También puede constituir el titular del derecho, el condómino. ¿Qué pasa acá con el condómino? ¿Qué les parece que debe, vamos a suponer que Emma, Nicolás, Manuel y Micaela, y yo, somos condóminos? ¿Qué les parece que va a ser necesario si Micaela y yo decidimos constituir un derecho real de superficie a favor de Javier? ¿Qué vamos a necesitar? Unánime. Exacto. Vamos a conformidad necesitar unánime. la conformidad del resto de los comuneros. Entonces, esos son los tipos de preguntas tipo ping-pong que pueden surgir porque en el marco de la evaluación. ¿Por qué? Porque que les están preguntando condominio al mismo tiempo. Es una manera de llevarlos al condominio. Entonces, bueno, van a necesitar, por supuesto, la conformidad de los restantes comuneros. ¿Por tratarse de qué tipo de acto? Podría ser otra pregunta de la evaluación. ¿Qué tipo de acto? Y una disposición material de la cosa. Perfecto, una disposición. Ahí contestan tres rápidas así, y ese examen es un examen próspero, porque el formato de la virtualidad requiere a veces esas aceleraciones, pero claro, requiere que ustedes piensen y que manejen, si no, es como que tiene que estar de memoria. ¿Comprenden? Asume ese formato en esto de la virtualidad y en la oralidad. Pero ustedes ahí están demostrando que saben condominio, que saben lo que es un acto de disposición en el condominio, que saben que se requiere la conformidad del resto de los comuneros, y están hablando de la legitimación de la superficie. Eso es lo que surge en la evaluación, en el marco de la evaluación. Les hago una pregunta, y si se trata sobre la parte indivisa, ¿qué les parece? ¿Se podría constituir un derecho real sobre la parte indivisa? En la superficie no, porque Sí. ¿Por qué, Micaela? La superficie requiere sí o sí de la, digamos, de la disposición material, porque si no, no estaría... Más allá de la disposición, ¿qué tipo de objeto es? Porque es un objeto propio. Es un objeto ideal. Determinado. Bien, ¿quién dijo ahí? Karen. Karen. Bueno, sí. No te veo acá en la pantalla, está sin, pero no importa. ¿Por qué, Karen? Decilo fuerte. Es un objeto determinado. Claro, la parte indivisa es un objeto ideal, un cuarto. Yo no podría constituir sobre un derecho real sobre un cuarto, o un medio, o un tercio, ¿sí? Es un objeto ideal. ¿Necesitamos qué cosa para que sea objeto de los derechos reales? Estamos en la unidad 1. La determinación del objeto en forma precisa y no ideal. La concretización del objeto. Entonces no podría ser sobre un tercio, un medio, un cuarto, lo que fuera. No sobre parte indivisa, no se puede constituir sobre parte indivisa. Bueno, lo del objeto, la conformidad por tratarse de un acto de disposición, lo vinculan con el artículo 1990, actos de disposición. Entonces ahí ya tenemos dos legitimaciones, el titular de dominio y el titular del derecho, los condóminos. Propiedad horizontal. En la propiedad horizontal, ¿los titulares pueden constituir un derecho real de superficie? Sí. Bueno, todavía no saben propiedad horizontal, pero podemos decir que podrían constituirlo sobre una unidad privativa, ¿sí? Yo podría constituir derecho real de superficie sobre mi unidad privativa, o lo que se llama la unidad funcional, que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Podría hacerlo. Pero, ¿qué pasa si esa
ese espacio pertenece a todos los titulares del derecho real de propiedad horizontal. Bueno, en ese caso vamos a necesitar la conformidad del consorcio, ¿sí? O pertenece al consorcio, por ejemplo, puede ser una unidad determinada que pertenezca al consorcio, un local que va a ser, que yo concedo el derecho real de superficie para que otro construya sobre lo ya construido, ¿sí? Bueno, en ese caso, por ejemplo, puede haber azoteas, puede haber terrazas, puede haber subsuelos, donde yo constituyo el derecho real de superficie. En ese caso, voy a necesitar la voluntad unánime de todos los propietarios. Pero esto lo vamos a tener, lo vamos a ver también en la clase próxima con propiedad horizontal. El que ya leyó o sabe propiedad horizontal. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Y si el superficiario es un condomino, se puede? Porque me parece que no, porque es una cosa propia, pero a la vez, no sé. ¿Cómo? A ver, poneme el ejemplo más claramente. A ver. El ejemplo, tenemos un condominio entre vos, yo, Emma y Manuel. Y yo quiero tener un derecho real de superficie. Sí. Porque necesito hacer una construcción. Entonces sí. Voy a hacer un superficiario, pero a la vez también soy condómino. Por más que necesite la conformidad. La conformidad de ustedes, yo lo puedo hacer porque es una cosa propia. Y yo me acuerdo que había un principio que no se podía sobre cosa propia. Claro, no vas a poder, lo que no vas a poder seguro es que el superficiario constituya otro derecho real de superficie. El superficiario no puede constituir otro derecho real de superficie. Ahora, bueno, lo que pasa es que ahí sos condómino de una parte ideal. Vos tenés por una eso, parte ideal. Pero no por el resto. No, por el resto no. Y bueno, entonces, ¿podría o no podría constituir un derecho real de superficie? Sobre la parte del resto, no, porque es una parte ideal. Es una parte ideal. El resto tiene un tercio, un tercio y un tercio, por ejemplo. El 33,33 cada uno. Si le pide permiso, sí. ¿Cómo? Pero si le pide permiso a los demás, podría. ¿Con el consentimiento del resto? ¿Constituir o sobre el tercio del resto ideal? O le pide permiso a uno, a dos de los tres, y no podría. O tiene que ser de todos. No, porque entiendo que no, porque tienen una parte ideal. Todos tienen una parte ideal ahí. ¿Entendés? Es decir, vos entiendo que no, pero no. Porque justamente el derecho real tiene que recaer no sobre una parte ideal, no sobre el tercio, si son 3, el 3,3333. No, ahí entiendo que no. Pero bueno, entiendo que ahí no se podría, por lo menos por eso, porque tratarse de una parte ideal, y aparte porque aquel que quiere beneficiarse de un derecho a la superficie, ¿sobre qué lo concretiza? ¿Entendés? Distinto es cuando soy titular, y bueno, y hay un superficiario. Pero en ese caso, entiendo que no. Si no me equivoco, entiendo que no. Tampoco el derecho real de superficie, quiero decir, es algo de todos los días. O sea, no es un derecho, más allá de que está legislado, de todo su ímpetu, de todo el auge que se le pretendió dar a la construcción y demás, no es un derecho. ¿Por qué aparte? Porque el contexto en donde se podría aplicar, acá lo que nos sobra en este país es espacio físico. Y quizás el derecho real de superficie es un derecho que se vincula más, donde los espacios territoriales son más acotados. Piensen en España, piensen en Europa, piensen en otros contextos. Acá lo que falta es dinero y lo que sobra es espacio. Entonces no es que en la profesión todos los días van a haber un derecho, esto no es para desanimarlos con la figura, pero van a constituir un derecho real de superficie. Y además que culturalmente tampoco está muy aceptada o concebida esa posibilidad. Es una cuestión cultural que se usó
y que bueno, quizás en una Argentina más próspera, pero lo que nos sobra es territorio. Por eso vieron cuando siempre decimos las leyes son producto de la época, del contexto. Algo de razón tal vez Vélez tenía. Pero bueno, algo de razón tenía, ¿no? En ese sentido, si lo que nos sobra es territorio, y no necesitamos tantos derechos superpuestos por ahí, ¿no? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Falta inversión, no espacio físico. Bueno, vamos a ir al Profe. artículo 21. Recién leí, a ver si no me estoy salteando alguno, Profe, al ¿se escucha? 21.18, el 21.19. Profe, Profe, ¿se escucha? hola. ¿Cómo se constituye el derecho? ¿Está bien o me salté algo? Profe, ¿nos ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Qué hice mal? No, no, que quería hacer una pregunta, ¿podrá hacer? Ah, perdón, sí, es que se me va el sonido. Claro, Sí. no era con el tema de, antes de seguir avanzando, que dijo que el plazo empieza a correr desde que se adquiere. Con el tema de, se adquiere por título y modo, ¿verdad? Sí, El modo, exactamente. ¿Por qué se adquiere por título y modo? Porque es un derecho que se ejerce ¿cómo? Por la posesión. Sí, exacto. Pero Bien. lo que yo tenía la duda, que el modo es cuando planta, o sea, cuando se constituye, como dijo hace un rato, o es inmediatamente aunque todavía no haya plantado, que empieza a correr el plazo de 5 años para plantar o forestar. No, desde que tiene la posibilidad de hacerlo, en Ah, concreto. perfecto. Ah, perfecto. Sí, desde que tiene la posibilidad de hacerlo. Vos me estabas hablando y ustedes se reían porque yo no escuchaba. Los veo, tengo la computadora lejos, pero por ahí no escucho porque tengo estos auriculares y se me desconecta ya de tanto uso y de mal uso, la fichita, ¿vieron? Se me mueve y por ahí me quedo sin sonido. Además por ahí grito también para hablar, ¿no? Grito un poco, pero es porque no escucho, entonces, bueno, vamos a ver si para el segundo cuatrimestre, el primero, cambio el auricular. Es que hay otra gente, a estas personas acá en la casa usando Zoom y bueno, nos tenemos que adaptar a la convivencia. A ver, ahí está. Bueno, vamos a ver legitimación 28.18, adquisición 21.19. Bueno, tiene que ver un poquito con lo que dijimos recién. En los actos, acá hay que distinguir algunos aspectos. En los actos entre vivos, ¿sí? Se constituye se aplica la teoría del título del modo, artículo 1892, por ser un derecho que se ejerce por la posesión. Bueno, acá el título sustancial ¿en qué puede consistir el título sustancial? Bueno, en un contrato oneroso o puede ser un contrato gratuito, ¿sí? Por el 967. Puede haber, según la modalidad pactada. Pueden ser, por ejemplo, a cambio de un monto de dinero, configuramos un contrato o constituimos un contrato a cambio de un monto de dinero, lo que sería el solarium de los romanos, un canon, ¿sí? O podría también ser en especie, o también podría ser que ese canon o ese solarium se pacte, por ejemplo, anualmente, ¿sí? Es decir, ¿no? Bajo la modalidad mensual, un canon anual o un canon mensual. Podría ocurrir eso. O puede ser también un contrato gratuito, ¿no? A cambio que no haya contraprestación de por medio. Está, bueno, por actos entre vivos o por causa de muerte, lo que hoy es a lo que hicimos referencia, la posibilidad de constituir el derecho real de superficie por actos de última voluntad. Nunca, porque lo dice expresamente el sistema, se puede constituir un derecho real de superficie por usucapión. Y tampoco, ¿sí? Esto lo agrego y lo aclaro porque fue pregunta en el primer cuatrimestre
evaluaciones del primer cuatrimestre, tampoco puede constituirse por sentencia judicial, porque está expresamente prohibido. Y ahí el artículo es el 1896, que ya lo vieron al principio, pero que lo tienen que traer también a la figura de la superficie. O sea, por sentencia judicial no puede constituirse derechos reales. Lo veda expresamente el código. Por eso siempre les decimos que la teoría general de los derechos reales, después, cuando estudian las figuras en particular, no la tienen que olvidar, porque podría ser una pregunta capciosa, entre comillas, y aparte en el examen, con la temperatura que a veces tenemos las personas, nosotros también nos toman examen, en los exámenes les preguntan, ¿se puede constituir por sentencia? Y ustedes dudan por ahí, pero dudan no porque no sepan, sino porque el momento, a veces no saben, pero el momento lo lleva a eso. Recuerden que tienen que unir la parte general con la figura. No se puede constituir un derecho real vía sentencia judicial. Bueno, acá les permite, les habla de la prescripción breve, que es admisible a los efectos del saneamiento del justo título. Es decir, ¿por qué se permite? La prescripción larga está vedada, o sea, no puede, no es admisible. Pero sí, porque la prescripción breve, porque justamente en la prescripción breve, ¿qué es lo que opera? Falta de legitimación, por ejemplo, podría ocurrir que haya falta de legitimación en el disponente. Entonces, a los efectos de sanear esa falta de legitimación en el disponente, como le dice el artículo, se permite que opere la prescripción breve. La prescripción larga no, hay innumerables fundamentos por el cual sería muy engorroso terminar tratando de prescribir en contra del titular de dominio y demás. Pero la breve sí, porque es sanear, volver a darle eficacia a ese acto que nació con un defecto por falta de legitimación, por ejemplo, en el predisponente o falta de capacidad. Eso es lo que les quiere decir el artículo. Y hay otras causas. Esto es muy importante. ¿Se puede adquirir solamente por estas causas del 2119 o es meramente ejemplificativo? ¿Es taxativo o es ejemplificativo? Es meramente ejemplificativo. No es taxativa, no son taxativas las causas de adquisición del derecho real de superficie, y otras que les puedo decir a título ejemplificativo podría ser la partición, podría ser un modo de adquirir el derecho real de superficie, es decir, la partición cuando haya un acuerdo particionario de cosas comunes, ¿sí? Hacemos una partición y por adjudicación de esa partición se me podría otorgar un derecho de superficie. Y otra forma que tiene que ver con la generalidad del sistema es la figura de la transacción. A través de una transacción yo podría constituirme en derecho real de superficie. Tanto la transacción como, por ejemplo, la partición son causas de la adquisición del derecho real de superficie. Entonces recuerden que ese artículo 2119 es meramente ejemplificativo. Y un caso más que me parece sí que surgió también de una pregunta, también la subasta judicial. O sea, por subasta judicial, y ahora les voy a preguntar yo por qué, para hacerlos pensar nada más. Vamos a suponer que les preguntan en el examen, ¿por subasta judicial podría constituirse el derecho real de superficie? Y ahí sí, entonces le van a preguntar, ¿por qué? Le van a preguntar, ¿por qué? A veces la pegan, sí, ¿no? Y están viendo porque están más duchos en la virtualidad, entonces te preguntan eso, y ven las caras de los otros, y que eso no está, porque el resto que estamos observando vemos que ven las caras, por ahí hay un docente o que no sabía y le sopla mal, otro que le sopló, o si no, pasa que la pegan y están pendientes, bueno, no traten de hacer eso, porque por ahí traten de razonar. Si yo les digo, es lo mejor, tratar de razonar, ¿no? Si yo les digo
que por subasta judicial se puede, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene el derecho real de superficie? ¿Qué es lo que puede o qué es lo que posibilita que sea susceptible? O sea, la subasta es el fin de algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber pasado antes con ese derecho o de qué es susceptible ese derecho para que se pueda adquirir por subasta judicial? ¿Comprende la pregunta? ¿Qué característica ¿Tenía tiene? algún derecho de garantía? Claro, ¿es ¿No? susceptible de qué? De hipoteca. De embargo, sí, también de hipoteca es. Se De puede embargo. hipotecar el derecho. De embargo. O sea, el embargo es lo que va a hacer posible, en todo caso, el embargo y la ulterior ejecución es lo que va a permitir que después por subasta judicial. Estas preguntas las suele hacer el doctor de Rosa, no para complicarles la vida, sino que a veces los quiere ayudar y los quiere hacer pensar, que piensen, porque ustedes saben esto de otras materias, que lo tienen que hilvanar, y bueno, no es que todas las preguntas son así. A veces cuando van bien, van muy bien, les hace estas preguntas porque a veces les sacan más notas, si vienen bien, si no, no. Si vienen mal, son más sencillas las preguntas. Bueno, a ver, vamos a ver. Por eso les dice, piensen, porque señal de que vienen muy bien. Cuando se hila más finito así, es porque vienen muy bien. Bueno, el 2120, que habla de las facultades de superficiario, en realidad es un artículo que lo tienen que conectar, ¿sí? Va en conexión o en concordancia con el primer artículo de los 14 artículos de superficie, que es el 2114. Cuando les define, les da el concepto del derecho real de superficie, les dice, el derecho de la superficie es un derecho temporario que se constituye, que otorga la facultad a su titular de uso, goce, disposición material y jurídica. Ahí, Nicolás, tendrías una posibilidad de disposición jurídica que es la de hipotecar el derecho real de superficie. ¿Sí? Tiene, material, sí, puede disponer materialmente, es claro, pero jurídica, la posibilidad de hipotecar el derecho real de superficie se permite, puede constituir derechos reales de garantía. ¿Saben con qué está conectado esta posibilidad de hipotecar que se le da al superficiario? ¿Qué les parece? ¿Con qué se vincula? Porque tiene algunas cuestiones objetables, pero se vincula con la posibilidad del superficiario de obtener financiación. ¿Sí? Porque yo quiero construir, sí, constituyo el derecho, pero me falta inversión. Entonces, si yo ese derecho real de superficie lo logro hipotecar, ¿sí? Voy a obtener dinero, voy a obtener insumos para poder construir, sembrar o plantar. Tiene que ver con la esencia del derecho, alentar la construcción, alentar la inversión, y bueno, es lógico que en función de eso, porque justamente estamos hablando de alguien que no tenía, que quiere y que no tenía el terreno. Entonces, seguramente que si no tiene el terreno es porque no tiene bienes para adquirirlo. Si no hubiera... Nicolás, te perdí el sonido, pero hablaste, a ver. Si no, ¿no? No, estaba reafirmando lo que decías vos. Claro, claro, si no, hubiese comprado el terreno directamente. La posibilidad de financiación se les da la posibilidad de hipotecar. Bueno, entonces ese 21-20 hay que leerlo en conexión con el 21-14. Una pregunta, ¿qué tal? Sí. ¿Podría el superficiario arrendar? El superficiario arrendar, ¿qué les parece? Yo creo que sí. Sí. Emma, a ver a Emma, que está ahí, afirmó contundentemente. Que sí, doctora. Sí, sí puede. Sí. ¿Por qué, Emma? ¿Te acordás? Porque bueno, no importa, Emma, perdimos el... Pero me dijeron que estás trabajando bien, Emma. Ayer participaste, trabajaste bien. A ver si andamos bien. Bueno.
Sí, vamos a ver, puede afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal, es lo que le dice el artículo 2120 final. Tiene que quedar constancia la separación del terreno perteneciente al propietario, ¿sí? Es decir, tiene que haber una serie de recaudos, pero podría el superficiario afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal. Tiene facultades bastante amplias, por supuesto limitadas en la temporalidad del derecho, ¿no? Fíjense que esto, cuando transcurre el tiempo, transcurren los plazos pactados, o cuando transcurren los topes, bueno, ocurre eso de que la propiedad vuelve todo en cabeza del titular de dominio, ¿sí? Por eso, a veces eso, piensen en un caso práctico, un espacio de terreno donde construimos un edificio que al cabo de 70 años, a veces es una inversión muy importante, para que al cabo de 70 años eso automáticamente vuelva se convierta en propiedad del titular de dominio. Con lo cual a veces es una figura... ¿Hola? Sí. Hola, no, quería que termines, porque te había interrumpido. Que me confunde, porque dijiste que podía ser objeto de subasta judicial, pero si justamente después va a volver al titular del dominio, ¿no se vería afectado? Como me estoy confundiendo. Bueno, siempre limitado a los plazos. O sea que, digamos, el acreedor que hipoteca también va a estar limitado en ese plazo en lo que le resta, ponele, ¿no? Absolutamente. Antes que no cobrar nada, bueno, pero pasan los 70 años, los 50 años, los 20 o lo pactado. Ponele, ¿no? ¿Cómo? Es como una subrogación en el derecho real, ponele, ¿o no? Sí, en realidad ocupa el lugar del superficiario. Para hablar con términos que no hay una subrogación de derechos, pero ahí ocupa el lugar con las limitaciones y con las características de ese derecho. Maravilla. No va a satisfacer plenamente al acreedor, pero antes que nada, bueno, sí, vas a tener eso por un tiempo. A veces va a satisfacer la deuda y a veces no. A veces puede que no la satisfaga. Bueno, por último, seguramente, no sé si vamos a llegar a leer todos los artículos, vamos a hacer una cosa, les voy a proponer esto. De los artículos, si queda algún artículo que no vamos a llegar a leer, les doy la posibilidad de que me hagan, que me formulen a mi correo electrónico preguntas del artículo que quede pendiente, que no entiendan. Y si no, un poquito la clase próxima, pero la verdad que voy a necesitar tiempo para propiedad horizontal. Entonces, si nos queda hoy algún artículo de superficie, me hacen la pregunta por... Profe. Sí. Estaba pensando, el parcial es el día 3 el día 3. Se modificó porque lo habían fijado para un sábado. Era viernes y sábado y se cambió a jueves y viernes. Sí. Bien. Te escucho. Hoy es 19 y estamos a poco tiempo ya de rendir y a nosotros nos quedan los días viernes sin clases. Yo no sé qué piensan los chicos, y usted si tiene tiempo, pero ¿se acuerda que una vez compensamos un viernes una clase también para poder llegar? Sí, yo no tengo problema en hacerlo. A ver, el único inconveniente que tengo es que yo tengo que ver si me facilitan el Zoom, el espacio académico desde la facultad para poder darlo un viernes. Y bueno, después todas las otras complicaciones. Si ustedes no se les superponen, bueno, el que puede estar y el que no, o sea, acá no hay asistencia, así que, pero sí, esa posibilidad está. Estamos pensando desde la comisión, y la doctora también lo había pensado, si iba a haber alguna clase de repaso, algo que tal vez no haya habido. Claro, porque queda muy poco tiempo. Con usted nos queda una sola clase, la del 26. No, y por lo que yo vi, el resto de los docentes
tendrían una o dos clases, o una me parece. Una Sí, clase más sí, con sí, todos sí. nos queda y 2 con Cecilia Villanustre, con De la Mm. Canal Claro, porque eso y cae, con cae De jueves. Rosa. Una, dos. Sí. Bueno, sí. En función de los temas, ustedes también lo que pueden hacer, por lo menos en esta comisión, es ponerse de acuerdo, son más o menos 20, 19, 20, qué temas, total, tienen un WhatsApp comunitario, ¿sí? Entonces, ¿qué temas estarían necesitando algún refuerzo? Pasarnos esa información a nosotros, ¿sí? Y bueno, y en función de eso nosotros diagramar un pequeño cronograma en la contingencia, ¿sí? Como es todo ahora, para poder ver si tomamos un viernes o si más, o si se extiende un horario. Pero nosotros necesitamos con tiempo saberlo eso, ¿entienden? Porque hay que pedir a la facultad el espacio, no es tan... Hay No es de mesas un día para el libres. otro. Mm. Sí, No es de un quizás si día están para el todos otro. de acuerdo estaría buenísimo, porque de clases nos quedan 9 clases, si no cuento mal. Y Sí. hay muchos temas por ver. Las acciones, o sea, no vimos. Sí, El sí. condominio todavía no vimos. Derecho Bueno, registral. derecho registral se los va a dar la doctora Villar, los iba a dar yo, pero hizo un cambio. Yo les voy a dar propiedad horizontal y la doctora les va a dar publicidad, Ujú. que no es registral, es publicidad. Sí. Y después, perdón, no, pensé que me habían entregado los lentes, pero se ve que no los encontraron todavía. Y después, ¿dominio no vieron? Vimos un Condominio. poquito, Condominio. sí. Condominio. ¿No lo vieron? No, lo íbamos a ver el martes que viene, profe. Con De la Bien, Canal. bien. Bueno, a ver, en esto, recuerden lo que el orden nuestro es desorden, no hay orden. No, o sea, siempre los espacios son estos espacios son para compartir contenidos que ustedes tienen que ver. Cuando digo que es desorden, no lo digo, que esto ocurre indefectiblemente así, porque si yo vengo y leo y repito el código de memoria y no hay intercambio, bueno, quizás tampoco llegamos con los temas, pero por ahí avanzamos más con los temas, pero cuando las clases son más participativas, con los temas nunca llegamos, en la presencialidad tampoco. Por eso les digo esto. Consejo, ustedes hagan su propio orden. Siempre lo digo, no sigan el orden del docente, porque el desorden se genera por innumerables cuestiones. Porque o porque no hubo clase, o porque no hubo conectividad, o porque el docente faltó, o porque llegó tarde cuando estacionaba en 25 de mayo, o porque ustedes rendían otra materia. O sea que ese orden cronológico nunca funcionó ni va a funcionar, porque la vida no es ordenada, es desordenada. Entonces, es así, la vida es permanente y hay que tener esa capacidad de resiliencia que ahora nos exigen a todos. De modo que el orden de estudio, la sistematización, ténganla ustedes, chicos. Esto siempre se los digo. Es decir, figura por figura, véanla ustedes. La clase complementa, saca dudas, a veces genera dudas, pero en esto yo siempre trato de ser honesta, porque el que espera todo de la clase no. Ahora sí, los espacios, por eso seleccionen temas o preguntas y seguramente el espacio se va a generar. De Rosa hace una plenaria, la última clase, de preguntas del todo el programa. Siempre la hace, en todos los cuatrimestres. Y de lo que quieran. Ahora, ustedes tienen que estar alistados para aprovechar ahí y preguntar. O sea, les dice, bueno, ¿qué quieren preguntar de todo el programa? Como es el titular y es plenaria para todas las comisiones, lo genera ese espacio. Pero bueno, vamos a ver qué más se puede hacer en función de las disponibilidades. Karen, a veces también la disponibilidad tiene que ver con el espacio institucional y con otros espacios que tenemos nosotros también Y aparte. otra cuestión que
que todavía no lo hemos solucionado porque algunos estamos con otra materia, con recursos naturales, y el parcial era el 2 de noviembre, si no me equivoco. Y claro, tenemos reales al otro día, pero tampoco sabemos nosotros comisión 2 si vamos a rendir ese mismo día, porque capaz que pasa el 4. Pero todavía no se solucionó, porque eso lo están hablando en el grupo y se nos contrapone con otra materia, si se hace el 30 recursos. Ustedes no tienen sé el qué va 3 a y el pasar. 4, tendrían el 3 y el 4. Claro, reales 3 y 4. Y en nuestro caso con recursos rendiríamos el 2, pero no saben si lo pasan para el 30. O que a sea, mí, por tendrían ejemplo, 2, 3 y 4 examen. claro, y vio que tiene que haber como ese plazo que nos dan de 48 horas. El Y derecho no sé, es una facultad que están muy mal acostumbrados. sí, va, antes no era así. Yo les digo esto, yo tengo una hija que estudia otra carrera, nada que ver, estudia bioquímica, y ahí 2 exámenes el mismo día, de verdad, digo, están muy mal acostumbrados a que les ponen ahí no existe esto de, ay, bueno, rendís una a la mañana y otra a la tarde, pero en derecho los hemos mal acostumbrado. Lo que puede pasar es esto, no sé si está, sí, están grabando, pero no importa. A veces se empieza por la comisión 1 y a veces no se llega ahora. Esto no es una garantía. Se empieza por la comisión 1 a evaluar y después se sigue por la 2. ¿Vieron cuál es la dinámica? Entonces por ahí justo no te coincide ese mismo día. Lo que probablemente se puede hacer es que generalmente desde el centro de estudiantes han hecho unos listados, gente que trabaja, gente que rinde, gente que... Tratamos de que no haya tantas excepciones, porque del otro lado es complicado la organización también, y bueno, se les pone un horario, se los corre un poquito de la lista, se va llamando al resto, se hace eso, lo hemos hecho. Lo que a veces los profesores no quieren o no queremos es que haya tantas excepciones como personas, pero se trata de correr un poquito eso para que puedan tener espacio, o piden rendir antes. sí. ¿Saben qué pasa? Igual no creo que rindamos, como somos la comisión 2, yo también pensaba, bueno, calculo que el 4, porque si empezamos a rendir a las 10 de la mañana con la comisión 1, El que 4 tampoco... es viernes, sí, yo creo... Claro. A ver, salvo que no se presenten un montón, que a veces pasa. Claro. De golpe Ujú. no se presentan 8, pero segundo parcial de reales no creo que haya muchos que no se presenten, pero generalmente no se llega. El otro cuatrimestre hubo un momento que hubo comisiones simultáneas, o sea, hubo una comisión que se tomaba y que simultáneamente se tomaba la 4, pero era porque eran 14 alumnos en la comisión 4, y ahora deben quedar 10 o 9, entonces a veces puede haber simultaneidad, pero en general no hay simultaneidad, no se toman al mismo tiempo, o sea que por ahí les dé el tiempo. Pero eso háblenlo y después, por eso, también organícense ustedes en ese tipo de pedidos. Sí, igual faltaría todavía que se organice bien, pero como ya también estamos ahí tan cerca, uno con los nervios, la ansiedad, todo junto, Bueno, llegar ya vamos queda a menos. llegar. Sí. Ya queda menos. Vamos, brevemente ya estaríamos al 21-23. Recuerden esto, artículo que quedó por fuera. Vamos a dar los 2 últimos. Dejamos abierta la posibilidad de preguntar. Recuerden, eugeniatorreslastra@gmail.com. Si no hay algo que no entienden de los 2 o 3 artículos que queden, me escriben. Traten de hacerlo en este fin de semana, o sea, antes de la clase próxima, formúlenme la pregunta por escrito, se las respondo por escrito, y si después no entendieron algo de eso que preguntaron, en la próxima clase lo aclaramos, pero traten, y lo aclaramos para todo el grupo, pero traten de ser puntuales y formularla primero por escrito y después lo aclaramos presencialmente. Bueno, esto tiene que ver con la transmisión del derecho. Transmitir el derecho real de superficie es un derecho transmisible, ¿sí? Como todos los derechos reales que son transmisibles.
no escapan a esa regla de la transmisibilidad de los derechos, ya sea por actos entre vivos o por disposiciones de última voluntad. Creo que es el artículo 21.19, me parece, fíjense un poquito más adelante. Esa transmisión del derecho comprende la transmisión de todas las obligaciones del superficiario. ¿Qué significa esto de que la transmisión del derecho comprende las obligaciones del superficiario? Es la asignación legislativa, o sea, por el legislador, de darle a estas obligaciones naturaleza ambulatoria o propter rem, ¿sí? Es decir, la transmisión del derecho, ¿por qué? Porque cabalgan con la cosa, siguen a la cosa, es como la mochila que va sobre la cosa, ¿eh? Entonces tendrían naturaleza ambulatoria. Es decir, que les da, lo que vendría a ser es que les da eficacia real. Tienen eficacia real esas obligaciones. Son obligaciones, son verdaderas obligaciones, pero tienen eficacia real. Y tienen eficacia real por esto de que van emparentadas, son cabalgantes o ambulatorias con la cosa. Se transmite la cosa con el, digamos, el combo o el pack de obligaciones, por llamarlo de alguna manera. Y tienen naturaleza propter rem o ambulatoria, que es lo mismo, ¿no? En la locución latina. Bueno, y la particularidad, que es distintas a la propter rem, la renuncia del derecho por el superficiario, su desuso o abandono no lo liberan. Es decir, no es liberatorio. Continúa ligado a dicho vínculo, salvo que el propietario del inmueble, bueno, exprese su voluntad en contrario, pero ocurre esto mismo con las expensas en la propiedad horizontal, que lo vamos a ver la próxima clase. Es decir, no es liberatorio, el abandono no libera. Y por último, para no, vieron que es bastante, la extinción del derecho, o sea, ¿cómo se extingue el derecho real de superficie? Bueno, acá también tenemos que decir que la extinción del derecho real de superficie en el 21-24 es meramente enunciativo o ejemplificativo. Podría haber otros supuestos de extinción. Y bueno, en ese carácter enunciativo, ahí lo estoy leyendo yo por una cuestión de tiempo, se extingue por la renuncia, como los modos de extinción de los derechos, vencimiento del plazo, esa era la pregunta que había hecho Nicolás en la clase anterior, cumplimiento de una condición resolutoria, consolidación, el no uso durante 10 años, y el de 5, ven ahí que ahí rigen los plazos de caducidad para el derecho de plantar o forestar. Ahí aparece. ¿Podría haber otras formas de extinción? Podría ser, por ejemplo, otra forma de extinción podría ser la expropiación, que ustedes ya conocen, ¿sí? También podría ser, por ejemplo, el fin de la persona jurídica, ¿sí? Por ejemplo, si el derecho real de superficie, el titular es una persona jurídica y esa persona jurídica opera el plazo de duración de la persona, fenece la persona jurídica, se extinguiría el derecho. Y no es un supuesto contemplado en el 21-24. Por eso decimos que es ejemplificativo. Vamos a suponer que el titular del derecho real de superficie sería una empresa o una persona jurídica que se llama Bienes Raíces Sociedad Anónima, o SRL, por decir. Bueno, se fenece el plazo de duración de esa persona jurídica y el derecho real de superficie se extinguiría. Bueno, tratando de llegar, me apuré un poquito para dar por lo menos hasta extinción, quedaron un par de artículos ahí, las normas, bueno, aplicables, eso me lo pueden preguntar, esos 2 o 3 artículos, no creo que sean muchos más, hacemos eso, me lo preguntan por escrito, contesto por escrito y aclaramos en los primeros
minutos de la clase próxima. ¿Por qué? Porque quiero darles propiedad horizontal. Recuerden esto, yo les voy a dar la figura, miren que es chino, dar todo es semejante tema en una clase, pero yo les voy a hacer muy concisa, lo voy a dividir en 4 bloques y les voy a dar las cuestiones claves para la evaluación, pero no significa que no le puedan preguntar otra cosa, eso lo aclaro. Esto, o sea, les voy a decir, bueno, esto no lo pueden dejar de saber, esto no lo pueden dejar de saber y esto no lo pueden dejar de saber. En 3 o 4 bloques, muy conciso. ¿Para qué? Para guiarlos en la profundización del tema. Hay preguntas que siempre se hacen, por ejemplo, las que tienen que ver con el consorcio, hay por ejemplo, con los órganos de gobierno. Hay preguntas que son muy reiterativas en la matriz de la propiedad horizontal y esas siempre las hacen y las tienen que saber. Pero se imaginan que es un tema muy amplio. Así que bueno, estén un poquito, trabajen un poco en equipo, en interés propio, de cuáles son aquellos puntos que necesitarían una clase aparte o un apoyo. Acciones reales, a veces lo da la doctora Villanustre o el doctor de Rosa. Probablemente ¿les dijo el doctor que les iba a dar o no? Todavía no. Ayer. La próxima clase. Ayer hablamos de prueba del dominio. El dominio, sí, pero ¿qué va a dar el miércoles próximo? ¿No les dijo? No. No. Que yo recuerde, no, al menos. No les dijo. Bueno, bueno, organícense un poco y en eso y nos lo hacen saber, a ver qué es lo que podemos gestar. Era previsible la corrida a fin de año, porque estaríamos terminando, cosa que no ocurre, como el 12 de diciembre, creo. ¿No? Más o menos, entre recuperatorios y todo. Así que bueno, y después hay que entregar notas y todo ese apuro de fin de año. Pero las fechas no las fijamos nosotros, se fijan así. Institucionalmente hay un tema de organización, de entrega de notas. Algunas cosas variaron porque tienen que ver con los sistemas. Con el SHU. Antes se pasaban las notas en una planilla, entonces ahora el SHU Guaraní necesita las notas cargadas y bueno, la tecnología nos juega con esos tiempos a veces. Así que por eso. Hoy hay mesa libre a las 5 de la tarde. Pueden ingresar a ese Zoom como oyentes. Pueden hacerlo, como es en la presencialidad. Y bueno, se preguntan de todo el programa, así que el que quiere hacerlo puede hacerlo. Le preguntan cuál es la clave de acceso y tienen que avisar que están como oyentes, así los mutean y pueden escuchar la clase. Por lo menos así fue en otras oportunidades, la clase, la evaluación final o libre. Bueno, chicos, les dejé ahí, recuerden, preguntas sobre los artículos pendientes, organizar temas que necesiten alguna clase y bueno, después el resto. Y les voy a subir el material. Nicolás, ahora te voy a mandar como una síntesis, un artículo de una autora, además del que tienen, de superficie en el Código Civil y Comercial. Son 2 hojas, que es como una síntesis del tema. Te lo voy a mandar a tu correo para que vos lo subas al WhatsApp. Y después, bueno, lo que necesiten. Me piden lo que necesiten. Perfecto, bueno, gracias. Yo se los reenvío a los chicos. Bueno, gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, profesora. Adiós, Emma.